y que podáis escucharme bien, ¿no? Pero es como he dicho, es una alegría mucho estar con vosotros en esta mañana y compartir la palabra juntos. Quizás uno de los versículos que más conocemos en las Escrituras es cuando el autor de la carta a los Hebreos nos anima a poner nuestra mirada en la persona del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo empieza el capítulo 12 de Hebreos? Donde el autor dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Eso es absolutamente central en la vida cristiana, que tengamos siempre nuestra mirada clavada en la persona del Señor Jesucristo. Y es un poco por esto que en esta mañana he querido compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el Evangelio de Juan, capítulo 4, esta lectura que hemos hecho. Durante mucho tiempo veía este pasaje como un modelo de evangelización personal. La manera en que el Señor inicia una conversación con esta mujer y cómo le va llevando cada vez más a una comprensión del Evangelio, de su realidad espiritual, y termina reconociéndole como el Mesías, pues lo veía como un modelo de cómo podemos nosotros también compartir el Evangelio con otras personas. Pero últimamente he llegado a la convicción de que, aunque esto es verdad, no es la idea central de este pasaje. Sobre todo los versículos que hemos leído quieren enfocar nuestra visión sobre la persona del Señor Jesús. Es un pasaje que nos enseña mucho acerca de quién es Jesús. Quizás os acordáis que este es el propósito de Juan en su Evangelio. Por encima de todo, Juan quiere llevarnos a poner nuestros ojos en Jesús y entender quién es Jesús. Y os acordáis quizás que al terminar casi el Evangelio, Juan dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio. Que entendamos que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y que al poner nuestra fe en Él como Salvador y Señor, recibamos la vida eterna. Y todo el Evangelio de Juan va orientado a subrayar y enfatizar esta verdad. Llevarnos a comprender quién es el Señor Jesús, cuál es su identidad y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Así que voy a ser un mal predicador en esta mañana. Malo porque os voy a ofrecer 7 puntos sobre quién es Jesús. Y si mi mujer está allí, estuviera aquí, me diría: Timoteo, no, que 7 puntos son demasiados para recordar. 3 o 4 sí, pero 7 no, mal predicador. Pero entiendo que vosotros sois muy majos y que vais a poder asumir los 7 puntos de este incidente, ¿no? Siempre cuando nos encontramos con un pasaje de la Escritura, debemos preguntarnos cuál es el propósito, por qué este pasaje está aquí, por qué el Espíritu de Dios ha incluido este pasaje, este texto. ¿Por qué Juan ha seleccionado este incidente de la mujer samaritana para incluirlo en su Evangelio? No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, solo aquí en Juan. ¿Por qué es tan importante?
La gran pregunta a la que Juan quiere dar respuesta es: ¿quién de verdad es Jesús de Nazaret? Como hemos dicho. Y la conversación con la samaritana, desde el principio al final, gira en torno a esta idea. Hemos leído en el versículo 10, donde Jesús dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer no sabe quién es la persona que le está hablando, pero al final del incidente, ella dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Así que, de tener un desconocimiento total de la persona con quien está hablando, al final la samaritana aprende que está hablando con el Mesías del Señor, con el Verbo encarnado, con Jesucristo, el Hijo de Dios. 7 puntos entonces en cuanto a quién es Jesús. En primer lugar, decía que en este incidente aprendemos que Jesús es como el Salvador para todos. Juan nos presenta a Jesús como el Salvador de todas las personas. No automáticamente. Tenemos que llegar a poner nuestra fe personalmente con Él. Pero Jesús se ofrece a ser el Salvador de todos. En el capítulo anterior, seguramente os acordáis que otra conversación larga de Jesús con Nicodemo. Y luego hay una conversación larga con la samaritana. Es difícil imaginar a dos personas más diferentes. Nicodemo era hombre, aquí es una mujer. Nicodemo era judío, ella es una samaritana. Nicodemo era un hombre profundamente espiritual, era maestro en Israel. Esta mujer es una mujer moralmente lejos del Señor. Nicodemo viene al Señor, toma la iniciativa para acercarse al Señor porque quiere conocerle más. Esta mujer no tiene ni idea ni interés en quién es Jesús inicialmente. No ha buscado el contacto con Él. Es el Señor Jesús que toma la iniciativa para presentarse. Dos personas tan tremendamente diferentes. Un hombre piadoso y una mujer pecadora y marginada. Es interesante que es un pequeño detalle, pero es curioso la hora en que esta mujer viene a buscar agua al pozo. Es la hora sexta que dice el texto, que correspondería a nuestro mediodía, las 12 del mediodía. El peor momento en Palestina para venir a un pozo para buscar el agua. El momento de más calor, cargarse con el agua en medio de un calor sofocante. Las personas normalmente irían o por la mañana temprano o tarde por la tarde para buscar el agua del pozo. ¿Por qué viene esta mujer al mediodía, en la hora de más calor? Porque no quiere encontrarse con sus vecinas. Es una mujer marginada y despreciada por su historia, como ya aprendemos en el relato, ¿no? Sin embargo, a pesar de este contraste tan grande entre el hombre piadoso, Nicodemo, y entre esta mujer moralmente reprobable, marginada y despreciada, ambas personas tienen una importancia tremenda para el Señor Jesús. Y Él está dispuesto a pasar el tiempo necesario para hablar tanto con Nicodemo como también con esta mujer. El Señor no hace distinción de personas. Para Él todo el mundo
tiene una importancia enorme. Y a todo el mundo quiere alcanzarles con el Evangelio. El Señor Jesús es Salvador para todos, no solamente para unos privilegiados, no solamente por los que son más rectos y piadosos, es Salvador para todos, irrespectivo de nuestro sexo, de nuestra cultura, de nuestra raza, del color de nuestra piel. El Señor nos ama a todos y busca a todos nosotros. Jesús, Salvador para todos. Me parece que la segunda cosa que aprendemos acerca de Jesús aquí es que Jesús se presenta aquí como hombre verdadero. Empieza su viaje desde Judea y va a Galilea. Dice el texto que tenía que pasar por Samaria. Tenía no porque era el único camino. Normalmente los judíos, para no pasar por Samaria, cruzaron el río Jordán y subían por la ribera oriental del río hasta llegar a Galilea y luego volvieron a cruzar el Jordán para entrar en Galilea. No querían pasar por Samaria. Pero Jesús tenía que hacerlo. Ya especularemos en cuanto a cómo tenía que hacerlo en un momento, ¿no? Pero el viaje era largo y llega a Sicar, a este pueblo, a mediodía, cansado del viaje. Dice el versículo 5 de nuestro pasaje: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino. Aquí está el Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Pero es un hombre auténtico. Se ha encarnado, ha venido a ser uno de nosotros. Es un hombre que se cansa del camino y tiene que sentarse al borde del pozo porque el largo viaje a pie le ha fatigado. Y no solo esto, que cuando aparece la samaritana, lo primero que le dice es que por favor me puedes dar un vaso de agua. Jesús fue y sigue siendo verdaderamente hombre, uno de nosotros, sin pecado. En eso sí que hay una diferencia entre él y todos los demás seres humanos, pero sí que él se hizo uno de nosotros. Es plenamente Dios, pero a la vez es perfectamente hombre y experimenta las mismas sensaciones físicas que experimentamos nosotros. Quizás os acordáis del texto de Hebreos capítulo 4, que habla de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, pero nos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús entiende nuestras luchas, entiende nuestros problemas y nuestras dificultades. Era hombre como nosotros y experimentó la tentación en todo, dice la Escritura, aunque él nunca cedió frente a la tentación. Tenemos un sumo sacerdote que entiende perfectamente nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros problemas. Qué bueno es saber esto, que Él intercede constantemente en la presencia del Padre, pero conociendo de verdad nuestra situación. Hombre verdadero. Pero en tercer lugar,
Jesús se presenta aquí como fuente de agua viva. Inicia la conversación con la samaritana, ¿verdad? Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, nos recuerda Juan. Había mucha enemistad y mucha tensión entre judíos y samaritanos. Entonces ella se sorprende de que Jesús, un judío, quiere conversar con una mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice darme de beber, tú le habías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer está pensando aún en el aspecto material de la cuestión, ¿no? No ha ido más allá, por lo tanto contesta: Señor, no tienes con qué sacarla. Parece que me estás ofreciendo agua del pozo, pero yo tengo con qué sacarlo, tú no. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Está pensando materialmente. Pero Jesús le contesta: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué hermoso la oferta que nos hace el Señor. Más tarde va a utilizar el mismo lenguaje, ¿os acordáis? En otro contexto, en Juan capítulo 7, ya en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Juan 7:37, leemos: en el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. El Señor Jesús nos ofrece a todos agua viva que calma nuestra sed espiritual. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de nosotros en esta mañana hemos experimentado justamente esto. Nos hemos acercado al Señor Jesús y hemos pedido de Él su agua viva, y Él nos ha llenado, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida eterna. Tenemos la seguridad de que somos perdonados, somos hijos e hijas de Dios, y el Señor tiene un futuro glorioso esperándonos. Jesús es fuente de agua viva. En cuarto lugar, perdona que voy un poco deprisa, pero en Baracaldo también hay que estar en esta mañana. En cuarto lugar, hemos hablado de Jesús como hombre verdadero, pero también vemos en este pasaje que Jesús es Dios verdadero. Sigue la conversación con la samaritana y ella al final pues va comprendiendo un poco lo que Jesús está diciendo, que no está hablando del agua del pozo, sino que está hablando de algo más. Y se despierta en ella una sed que aún no lo expresa de forma muy clara, pero le dice en el versículo 15: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarlo. Yo no entiendo muy bien lo que estás diciendo, pero me estás ofreciendo una agua que quita la sed que tengo yo. ¿Cómo es esto? Explícame más. Y es en este momento cuando Jesús cambia totalmente el rumbo de la conversación. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá.
Eso duele un poco para la samaritana. Y tiene que confesar, mira Señor, es que no tengo marido. Y el Señor le contesta, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso dices la verdad. Ya has tenido 5 maridos y ahora estás conviviendo con un hombre con quien no estás casada. ¿Cómo sabía esto Jesús? ¿Es la primera vez que había tenido contacto con esta mujer? ¿No había estado en Sicar para que los vecinos hubieran hablado de ella? ¿Cómo es que Jesús conoce todos los detalles íntimos de la vida matrimonial de esta mujer? Bueno, porque es Dios. Es omnisciente. Sabe todo de nosotros. Sabe los íntimos detalles de mi vida, de vuestras vidas. No hay nada escondido de Él. Lo sabe todo. Pero lo maravilloso es que sabiendo absolutamente todo de nosotros, no solamente las cosas positivas, sino tantas cosas negativas, por lo menos en mi caso, sabiendo todo nos ama igual. Nos quiere y quiere darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. De manera que no solamente tenemos en este pasaje evidencias claras de la verdadera humanidad de Jesús, sino también tenemos evidencias de su plena deidad. Como dijimos antes, Jesús es el Dios hombre. Es plenamente Dios y a la vez es perfectamente hombre. Por eso tiene todo el poder, porque es plenamente Dios. Pero tiene toda comprensión de cómo somos tú y yo, porque es perfectamente hombre. ¿Por qué Jesús ha introducido esta cuestión? ¿Por qué le ha dicho, ve, llama a tu marido y ven acá? Creo que no solo para demostrar su omnisciencia, que él conocía todo acerca de esta mujer, sino porque quiere hacer algo que es imprescindible cuando estamos compartiendo el Evangelio con otra persona. Quiere poner sobre el tapete la realidad del pecado. Porque el Evangelio no se entiende si no entendemos la realidad de que somos pecadores y que necesitamos salvación. El Evangelio, en cierto sentido, nos trae una mala noticia antes de luego contarnos la buena noticia. ¿Os acordáis las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, delante del Señor somos pecadores. Cuando un chico está en la escuela, muchas veces tiene que hacer un examen, ¿no? Y el maestro o la maestra pues dirá, mira, para aprobar este examen tienes que sacar por lo menos un 5, digamos. Si sacas un 5, apruebas, o un 6. Dios dice de nosotros, yo hago mi examen de vuestras vidas. Y para aprobar hay que sacar un 10. Nada menos. Tienes que ser perfecto. Y es allí donde todos tenemos que confesar, Señor, no saco un 10. Algunos pueden sacar una puntuación muy alta. La mía es bastante más baja. Pero ninguno de nosotros sacamos el 10 que Dios pide. Todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria, la santidad, la perfección del Señor. Pero precisamente por eso vino el Señor Jesús. Precisamente por esto Él fue a la cruz del Calvario, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, llevó sobre sí nuestros pecados,
pagó el precio para nuestro rescate, nuestra redención, nuestra salvación, y abrió para nosotros el camino de retorno al Dios Santo, como cantamos en nuestra alabanza. El herido fue, dice Isaías, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por nuestro camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. A veces tengo el impulso de personalizar estos versículos y me conmueve siempre, me emociona, porque el Señor Jesús fue herido por mis transgresiones, fue molido por mis iniquidades. El castigo por mi paz cayó sobre él, y por sus heridos he sido sanado. Yo me descarrié como oveja, me aparté por mi camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad mía. ¿Qué puedo decir? Más que gracias, Señor. Yo no merecía en absoluto que el Señor Jesús diera su vida por mí en la cruz, pero lo hizo por amor. Qué bonito este texto del apóstol Pablo. Perdona que estoy saliendo por un momento del texto de Juan 4. El apóstol Pablo nos dice: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las Escrituras nos dicen claramente que Dios amó al mundo entero, y envió a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero en el texto de Gálatas, Pablo dice: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y cada uno de nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Que cuando el Señor murió en la cruz estaba pensando en Timoteo Glasgow y estaba deliberadamente por amor llevando mis pecados en la cruz. El Señor Jesucristo, como Dios verdadero, omnisciente, todopoderoso, pero que se hace hombre para poder ir a la cruz y entregar su vida en mi lugar. Tengo que seguir, ya estamos en el punto 5. Hemos dicho que en este pasaje vemos a Jesús como Salvador para todos, sin excepción, que le vemos como hombre verdadero que se cansó en el camino y pidió un vaso de agua, que le hemos visto como fuente de agua viva, pero también le hemos visto como Dios verdadero que conocía todo acerca de aquella mujer, aunque nunca se había encontrado con ella antes. Le hemos visto como aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz. Pero en Juan 4 también habla de sí mismo como el que revela al Padre. Parece que después de que el Señor le habla de su situación moral, la mujer sentía un poco de vergüenza y quería cambiar la dirección de la conversación. Así que dice en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe hablar. Estoy un poco nerviosa que hables tanto de mí. Vamos a una discusión teológica y rebajar un poco la intensidad, ¿no? ¿Dónde debemos orar?
en el templo o en el monte Gerizim. Los judíos iban al templo, los samaritanos al santuario que tenían en el monte Gerizim. Pero Jesús, qué sabio es. No le dice, mujer, no cambies el tema de la conversación, sino que, bueno, entra para contestar su pregunta, pero vuelve a llevarla a la conversación que él quiere tener con ella. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. Vosotras adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La salvación ha venido de los judíos, esto es cierto. Fue a través de la nación de Israel que Dios dio su ley. El mismo Hijo de Dios se hizo judío, se hizo israelita, nacido de María. Vivió entre su propio pueblo. En este sentido, Dios había utilizado a la nación de Israel para traer el Evangelio al mundo y para que el Mesías viniera también. Pero, en segundo lugar, enseña que está a punto de llegar una nueva etapa, cuando la adoración a Dios no está centrada en algún edificio especial, sino que los verdaderos adoradores pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad, donde, cómo y cuando quieran. En la casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier momento, en cualquier situación, podemos clamar a nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y nos contestará, siempre conforme a su voluntad, no la nuestra. Pero su oído siempre está abierto a las oraciones y la adoración de los suyos. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo de manera espiritual y auténtica. De manera que a lo largo de su ministerio público, una parte esencial de la misión del Señor Jesús era dar a conocer al Padre. Eso ya ha dicho Juan en su primer capítulo. A Dios nadie le ha visto jamás. El único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, contemplando al Señor Jesús, estamos contemplando también a Dios Padre. Empezamos hablando de este versículo de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Porque cuando fijamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, estamos viendo la gloria y la majestad y la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador. Y por último, hemos hablado, permite que repase un momento, no sé cómo vamos de tiempo, ya va siendo hora de terminar para ir a Baracaldo. Hemos dicho que Jesús se presenta aquí como Salvador de todos sin excepción. No solo de los piadosos, sino de los pecadores. Que Jesús es hombre verdadero, pero a la vez es Dios verdadero. Es el perfecto Dios hombre, combinando las dos naturalezas en una sola persona. Es fuente de agua viva. Puede satisfacer nuestros deseos, nuestras ansias, nuestros problemas más profundas. Puede llenarnos de su agua viva y darnos la vida eterna. Es el que revela al Padre, de manera que fijando nuestra mirada en el Señor Jesús, estamos contemplando nuestro gran Dios. Y es también el Mesías anhelado.
Versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Ya entenderemos todo cuando venga el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas veces ocurren en este evangelio estas dos palabras, no? Yo soy. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Una y otra vez, el Señor se presenta a sí mismo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Antes de que Abraham fuese, dice, yo soy. El eterno Dios, el eterno Hijo de Dios. Qué hermoso poder contemplar la persona del Señor Jesucristo en la palabra. Es lo que el Padre quiere que hagamos. Quiere que fijemos nuestra mirada en la persona de su Hijo amado. Quiere que cada día miremos hacia el Señor Jesús. Quiere que mantengamos nuestra mirada puesta siempre en el Señor Jesucristo. Y al hacerlo, ¿cómo debemos reaccionar ante todo lo que es el Señor Jesucristo para nosotros a nivel personal? El apóstol Pablo nos dice en versículos que conocemos tanto: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vendrá un día cuando toda rodilla tendrá que doblarse, y cuando toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la ventaja de poder hacer esto ya, de ponernos de rodillas delante del Señor, de adorarle, de ensalzar su majestad y su gloria, y confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Que así sea. Temas de oración. Sí, Roberto. sí, por favor. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. Si puedes darnos unos temas de oración y estaremos orando. Muy bien. Pues, quiero deciros, quizás pedir oración, no tanto por Elenita y por un servidor. Estamos disfrutando de un momento muy, muy bueno en nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Tenemos 3 hijos, 9 nietos, y gracias al Señor los 3 hijos con sus esposas. Tenemos un yerno y 2 nueras, pues todos siguiendo al Señor, sirviendo en sus iglesias locales. 9 nietos preciosos, entre los cuales hay una niña de acogida que es de Guinea Ecuatorial, y es una preciosidad, es una monada. Así que damos gracias a Dios por ello. En la iglesia de Marín estamos pasando un momento paradójico, y nos apreciaríamos vuestras oraciones. En primer lugar, por circunstancias, de los 6 ancianos que teníamos hace poco, en este momento solamente hay 3. Por razones de enfermedad, o porque uno de los ancianos se ha jubilado por causa de la edad. Y 3 ancianos con sus trabajos seculares para una iglesia de una membresía
cerca de las 300 personas, es una tarea muy grande. Entonces pediríamos oración para que podamos pronto tener nuevos ancianos que puedan ayudar. Estamos como iglesia abriendo obra en un pueblo que se llama Lalín, más en el interior de Galicia. Es un trabajo duro. Estamos allí desde hace tiempo. Hay un pequeño grupo de hermanos, una pequeña iglesia, pero pediríamos vuestras oraciones para que la obra en Lalín pudiera afirmarse, la iglesia crecer y que pueda ser un faro de luz en aquel pueblo, ¿no? Y nada más, que el Señor es fiel y estamos tan contentos de que Él está siempre a nuestro lado.